supongo que será en grandes cantidades dañino. Ahí se pensaba que el café era venenoso. Hay una historia, no me acuerdo quién fue el rey, pero había un rey que estaba absolutamente convencido de que el café era veneno cuando apareció. En el siglo XVII, y esto yo lo conté en algún artículo que hice cuando hacía yo la sección de ciencia del correo. En el siglo XVII llegan las 3 grandes bebidas a Europa, de 3 lugares distintos: el chocolate de América, el té de Asia y el café de África. Y llegan y causan un revuelo enorme, ¿no? Y causan dudas. Bach tiene una cantata del café. En los cafés empieza a la gente, muchas veces se prohibía el café porque la gente en los cafés pues, ya conspiraba contra el gobierno. Y un rey decidió que el café era veneno. Entonces, para demostrarlo, tomó a 2 gemelos que estaban presos y obligó a uno a que tomara. Estaban condenados a muerte, les cambió la condena de muerte por que uno bebiera café todos los días y el otro bebiera té. El del té se murió primero. Y no sabemos qué pasó con el del café porque el rey se murió antes que el que tomaba café todos los días. Otro trató de que un condenado a muerte se suicidara tomando grandes cantidades de café y no lo consiguió tampoco. Y no debe ser totalmente dañino. Por ejemplo, yo he tenido que bajar mi consumo de café, entre otras cosas porque tengo una pequeña hipertensión. Entonces la cafeína ayuda a la hipertensión. Entonces tomo Coca-Cola sin cafeína, vale, pero el café de la mañana es el café de la mañana. Es el mejor invento de la historia. Yo siento que en cada esquina de este planeta debería haber una estatua del campesino, del ganadero de cabras etíope que descubrió el café, según la leyenda, porque el café me parece uno de los logros más maravillosos. Es la droga más consumida, es un estimulante, sin duda alguna, la más consumida en el mundo, tiene una importancia económica brutal, y yo me imagino que tendrá beneficios y perjuicios como todas las cosas que nos metemos por la cara. Personalmente, me dolería mucho vivir sin café. Me dolería muchísimo.